Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. A ver si están por ahí, en el chat, por favor. Porque la única manera que yo sé que ustedes van a estar ahí es mediante el chat. ¿Está bien? Para comenzar de una vez, por favor. Buenos días, O levanten profesor. la manito, quizá. Genial, Juan. A ver, vamos a comenzar, ¿sí? Mi nombre es Antonio Guillén. Espero les sea de útil agrado en que yo les dicte el curso de psicología. Para presentarme, soy psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otra casa de estudio, pero no por ello no manejo el tema, lo manejo muy bien. Y para aquí les he preparado unos diapos y la clase, obviamente. Así que vamos a darle, ¿sí? Con todo. Como ya les dije, mi nombre es Antonio Guillén, estudié psicología y yo le voy a editar el curso de psicología, filosofía y lógica. Porque sí, lógica también se ven matemáticas en la carrera. Comencemos con un concepto clave, el hombre primitivo. ¿Y a qué voy con ello? A este hombre de aquí, ¿sí o no? Y tú por historia universal y la evolución, ¿tú cuál crees que fue el hombre que tenía conciencia? Porque recuerda que el hombre tuvo su proceso evolutivo. Y primero, ¿qué fue? Un Australopithecus. Luego, Homo habilis. Luego, Homo erectus. Luego, Homo sapiens. Y luego, Homo sapiens sapiens. ¿Ya no? ¿Estás ahí?
Hola, espero que sí. Así que, siguiendo, les vuelvo a decir la misma pregunta. Y la mejor manera es que tú me digas por el chat, porque es la manera de interactuar, o prender tu micro si es lo que quieres. Pero, si en el caso, por ejemplo, ya te dije que el hombre tuvo un proceso evolutivo, ¿está bien? ¿Cuál era? ¿El Homo habilis? ¿El Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens o Homo sapiens sapiens? ¿Mm? Lady Fanny, ¿tú qué me dices? ¿Cuál fue el hombre que tuvo conciencia de sí mismo? O una idea de conciencia. Recuerda que el Homo erectus fue ¿qué? El que descubrió el fuego. Y si descubrió el fuego, ¿qué hacía con los alimentos? Los cocinaba, ¿no? Y al cocinar tú la carne, eso hizo que aumente su masa encefálica. ¿Está bien? Y al aumentar su masa encefálica, también se puede decir que que se crean los lóbulos. O se desarrollan, mejor dicho, porque los lóbulos siempre han estado. Se desarrollan. Y al desarrollarse, ¿tú qué crees? ¿Qué parte de los lóbulos del cerebro se desarrolló más? Recuerda que hay lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, son solo cuatro. ¿Tú cuál crees? Equivócate, ¿ah? Si es que da igual si te equivocas, la cosa es que no te equivoques en el examen de admisión, que es lo más importante. Obviamente, se desarrolló mucho más el lóbulo frontal. Muy bien, Lady. Así que, dado eso, sigamos. Gracias por contestar. Este es obviamente el símbolo de psicología, hermoso. Y psique, viene de dos palabras griegas, ¿no? Psique y logo. ¿Y qué significa soplo, aliento, vida, alma y mente? Que generalmente lo usan como alma, y logos es estudio o tratado, como cualquier otra ciencia. Esa es su definición, pero ¿qué definición? Etimológica, ¿no? Pero si yo te digo, ¿cuál es la definición científica? Que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero yo quiero que me digas qué estudia la psicología. Así, fácil y sencillo. La mejor manera con la cual se te va a quedar es participando. Y uno también aprende de los errores. Así que es normal. Simia, ¿qué estudia? No, ¿qué estudia la psicología? ¿Mm? Científicamente, obviamente. Disculpa, profesor. Ya, Considero que la psicología, bueno, en sí obviamente es una ciencia que se encarga de estudiar lo que son los procesos mentales, ya sean de manera consciente e inconsciente, y en el caso también lo que es el comportamiento. exacto, exacto. Eso en el punto clave. ¿Por qué? Porque mira, yo voy a decir, a ver, no, no se ve. Un momento. Anoto. Ya. Yo voy a decir que estudia los procesos mentales o psíquicos, ¿verdad? Ya. Pero si estudia los procesos psíquicos, ¿en cuántos están divididos? Obviamente más la conducta. Sin ver tu cuaderno, ¿no? Yo no te estoy viendo, pero sé que sabes. Si te digo que estudia los procesos psíquicos, ay, ¿por qué puse? No, no. Si te digo que estudia los procesos mentales,
procesos mentales o psíquicos. Dentro de los procesos mentales o psíquicos, ¿qué estudian? A ver, dime. Yo te escucho. ¿En cuánto están divididos? En tres, ¿verdad? Y aquí están los procesos cognitivos, los procesos, ¿qué procesos? A ver, A, afectivos, ¿y qué más? Participa, participa. Yo quiero que tú participes. Para mí es importante eso, ¿está bien? Porque es la única manera que sé que me estás siguiendo. Yo no solo quiero darte una clase, quiero que participes. Porque los datos te lo puede dar, hasta te lo puede dar un libro, pero tú tienes que participar. Para eso estás aquí, ¿está bien? Los procesos mentales se dividen, exacto, procesos cognitivos, afectivos y conativos. Muy bien, Carlos. Dentro de los cognitivos se dividen en dos. ¿Alguien sabe? ¿Nada? Ya, miren. Los cognitivos están los superiores, los básicos y superiores, perdón. Y en los básicos y superiores, por ejemplo, están la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Los superiores, pensamiento, inteligencia y qué más. Uno de los más importantes, ¿no? Ya sea por cierto. ¿Cuál es? ¿Mm? El lenguaje. ¿Está bien? Dentro de los procesos afectivos tenemos lo que es las, los sentimientos, las emociones, estados de ánimo y las acciones. Y los procesos cognitivos está la voluntad y qué más. La motivación, que son como primos hermanos. ¿Está bien? Y si ya te dije qué es lo que estudio, yo quiero que me digas una definición científica, porque la psicología es ciencia. ¿De qué tipo? ¿Mm? ¿De qué tipo? Ah, es una ciencia social que estudia y- los procesos mentales, entre paréntesis, cognitivos, afectivos, cognitivos
y cómo se manifiesta a través de la conducta. ¿Ya ves? Que desde palabritas nada más podemos tener una definición. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, confirmen. Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, sí. Porque si no, no sigo. Genial, gracias, Lady. Y como te digo, tú puedes definir como cualquier otra ciencia. Solo tienes que tener palabras clave. Y eso es lo que yo te voy a enseñar. Gracias a palabras clave, tú vas a poder sacar las preguntas de una manera rápida. ¿Vale? Terminando con esto, tú ya tienes las definiciones. Sigamos. Psicología etimológicamente significa estudio del alma. El hombre primitivo tenía la noción del doble, la noción de sombra, obviamente, y la noción de hechicería. ¿Recuerda qué hombre? El Homo sapiens neandertal. ¿Por qué? Por el crecimiento de su masa encefálica, ¿vale? Recuerda que el Erectus hizo descubrir el fuego y al cocer los alimentos, hizo que pudiera crecer su masa encefálica y al crecer su masa encefálica creció el lóbulo frontal y en el lóbulo frontal es donde están los procesos cognitivos básicos y superiores en su mayoría. ¿Está bien? Y es por ello que el hombre pudo tener esa noción de hechicería, porque recuerda que una característica del Homo sapiens neandertal es que ya enterraba a los muertos, y si entierra a los muertos es porque, ¿por qué? Porque creen algo más allá de la vida, ¿vale? Como toda ciencia, la psicología tiene su historia, al igual que la filosofía, va muy ligado. ¿Por qué? Porque obviamente, como ya sabes, la psicología se desprende de la filosofía. ¿Por qué? ¿Quién me dice una característica de la filosofía que tenga que ver con la separación de la psicología, de la filosofía? ¿Mm? Ustedes saben, son muy, muy inteligentes. O lo escribo por aquí. Mejor lo escribo. Recuerda que la psicología, la filosofía, perdón, es problemática. Es como tu novio, ¿está bien? Problemática. ¿Qué más es? Es radical, va a la raíz de las cosas. ¿Qué más? Es sistemática. ¿Qué más? Prende tu mente. Yo quiero que me digas características. Ninguna de las que he dicho es la más importante. ¿Qué me dices? ¿Qué más es la filosofía? Metódica. Participen, chicos. Es la única manera que sé que están ahí. Yo no solo quiero que sean pasivos en el hecho de que solo reciban el conocimiento, sino que también participen. Es muy importante para que puedas tener un aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué más? Una de las más importantes es que es ¿Es realista? ya realista, digámosle, ya realista, aunque no del todo, porque recuerda que la filosofía toca temas metafísicos y eso va más allá de la realidad. Quizás Otra quisiste de, decir, ¿cómo? disculpe, profesor, otra de las características podría ser totalizadora porque abarca de manera eh, de una Exacto, máxima generalidad. ajá, y diste en el punto clave. ¿Por qué? Eso es lo que realmente separa la filosofía
de la psicología. ¿Por qué? Porque el hecho de que la filosofía sea totalizadora es que le importa realmente de todo, le gusta de todo. En cambio, en la psicología nos hemos dado cuenta de que no, ¿sí o no? ¿A ella qué le importa? Solo netamente tiene un objeto de estudio, tiene un objeto de estudio específico. ¿Y cuál es? Los procesos mentales y cómo se manifiesta en la conducta. ¿Está bien? Eso es lo que lo separa a la psicología de la filosofía, lo que lo desliga. Y para eso, obvio, hubo un proceso histórico. ¿Está bien? Y como va ligado a la filosofía, los que aportaron también, por ende, fueron filósofos. ¿Está bien? Así que dado esto, comenzamos. No sé si te recuerdas que en historia de la filosofía hay etapas. ¿Me la puedes decir, por favor? Antes de comenzar, para que estés todo sistematizado, ¿no? Yo quiero que tú me ayudes a que aprendas, porque no solo quiero que recibas el conocimiento, yo quiero que tú participes. ¿Está bien? Mira, separémoslo así. Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía del siglo XIX y filosofía de qué? Del siglo, ay, uy, filosofía de qué? Del siglo XX, ¿está bien? Y es lo que tú tienes que manejar. ¿Por qué? Porque cada filósofo dio una noción para que puedan hacer la filosofía. En la etapa antigua, por ejemplo, se divide en cuatro periodos. La medieval en dos, la filosofía moderna en tres, en varios, aprox. Cinco. Aquí hay tres. ¿Está bien? ¿Te acuerdas? ¿Tienes unas nociones de historia de la filosofía? ¿Sí? ¿No? ¿Necesito saber? Estos son los periodos de la psicología, de la filosofía antigua, perdón. ¿Está bien? Y, por ejemplo, cada periodo tiene un tema. Por ejemplo, en el periodo cosmológico es el arqué. En el antropológico es la virtud y el hombre. En el sistemático también se llama periodo ontológico. ¿Por qué? Porque estudia el ser. Y en el periodo greco-latino o helenístico romano estudian la eudaimonía o felicidad. ¿Está bien? En el periodo medieval o la filosofía medieval solo hay dos. La patrística y la escolástica. ¿Está bien? En la filosofía moderna hay tres corrientes: racionalismo,
empirismo y criticismo, representantes de Descartes o Descartes, John Locke e Immanuel Kant, respectivamente. ¿Está bien? ¿Y qué más? En el siglo XX, en el siglo XIX, ¿quién está? El positivismo de Comte, el idealismo de Hegel, el materialismo de Marx, el voluntarismo de Nietzsche, el pesimismo de Schopenhauer, y en el siglo XX, ¿quién está? El existencialismo, con Heidegger, ¿con quién más? Utilitarismo. Uy, uy. Y cada uno hizo un aporte para que la psicología pueda nacer durante todo su proceso histórico. ¿Está bien? Dentro del periodo cosmológico, ahí vamos a empezar, porque hay filósofos que hablaban en el periodo cosmológico del argeo principio de las cosas, y cada filósofo le atribuía a un elemento específico. Por ejemplo, para Tales el inicio del mundo o el principio era el agua. Para Empédocles, por ejemplo, los cuatro elementos. Para Pitágoras, el número. Y es ahora del que vamos a hablar. Ya te di todo un panorama. Espero hayas tomado screenshot para que luego lo pases, porque no hay que perder tiempo. ¿Está bien? Porque el tiempo no hay. Siempre es un enemigo en contra. Comencemos. La Edad Antigua. ¿Quién es este filósofo de aquí? Es uno del periodo cosmológico, que te lo nombré hace poco nomás. Dime, por favor, participa. ¿Nada? Es Pitágoras. Pitágoras de Samos. ¿Y qué hizo Pitágoras de Samos? Pitágoras, aparte de decir que el arquero era el número, él habló de un concepto clave, la metempsicosis. Profesor, ¿qué es la metempsicosis? Es la transmigración de almas, prácticamente. ¿Está bien? Un ejemplito. Luego, ¿quién está? ¿Quién es ese filósofo que señala hacia arriba? Está en el periodo sistemático o ontológico. ¿Alguien? Es Platón, ¿vale? Y es prácticamente, como ustedes saben, él en su ontología nos habla del mundo de las ideas y el mundo de las cosas, ¿vale? Y en el mundo de las ideas es el mundo real, el mundo ideal, perdón. Y en el mundo de las cosas es un reflejo del mundo de las ideas y por ende no es verdadero, ¿vale? ¿Y qué es lo más importante? Que en su antropología o estudio del hombre concluyó que el cuerpo es cárcel del alma. Une el alma y el cuerpo en lo terrenal. ¿Está bien? Eso es lo que te tienes que acordar de todo. ¿Qué más? La alegoría del carro alado. Ahí está todo su conocimiento, teoría, su teoría perdón, su teoría del conocimiento o su nociología, que prácticamente, como te digo, habla sobre el mundo de las ideas y nos da los tipos de alma, en Fedro. ¿Está bien? Este es el Fedro. Nos habla del alma,
irascible y el alma racional. Y en Timeo nos da su tripartita, ¿no? Su tripartita del alma. El alma racional, irascible y concupiscible. Que prácticamente la concupiscible se deja llevar por los deseos o predominan los deseos. En el alma irascible, la voluntad. Y en la parte racional del alma está en la cabeza. Por ejemplo, ¿no? La parte racional está con el hombre en la cabeza. La parte irascible en el pecho. Y eso que genera la voluntad. Y en la parte concupiscible del alma están los deseos. O en el bajo vientre. ¿Está bien? Y por ejemplo, también decía que el alma concupiscible lo tenían los artesanos, en la parte irascible estaban los guerreros, y en la parte racional estaba el rey filoso. ¿Está bien? Luego, ¿quién viene? El que señala hacia abajo. Uy. Ah, mm. Chicos, ¿están viendo? ¿Sí? Chicos, ¿están viendo la diapo? A ver un ratito. Voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Mm, ya. Ahora están viendo, ¿me confirman? Sí, ¿no? Sí. Sí, profesor. Gracias. ¿Y quién es ese que está señalando hacia abajo? Es el discípulo de Platón, más conocido como Aristóteles, ¿vale? Y es que decía que el alma es la forma del cuerpo o su teoría ilemorfista, ¿no? Alma y cuerpo forman una entidad o sustancia para Aristóteles. Escribió sobre el alma o peripsique, donde habla sobre la sensación, percepción, memoria, los procesos cognitivos básicos. Y también hace una tripartita del alma, pero él les pone alma nutritiva, que tenían prácticamente los vegetales y las plantas, el alma sensitiva, que lo tenían los animales, y el alma intelectiva, que solo era del hombre, nada más. ¿Está bien? Luego, ¿quién viene? Hipócrates de Cos. ¿Y qué nos dijo Hipócrates de Cos? Él habló acerca de los humores o temperamentos también. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son lo que verdaderamente curan nuestras enfermedades. ¿Está bien? Teoría de los humores o la naturaleza del hombre. Y está el tipo de sanguíneo, flemático, el que tiene el de la bilis amarilla, por ejemplo, y la bilis negra. Eso todo lo van a ver en el transcurso del ciclo. Tienen un tema en especial que se llama personalidad. ¿Está bien? Luego entramos a la Edad Media. ¿Y qué conocemos de la Edad Media? ¿Quién está? Está Santo Tomás. ¿Y quién más? Y San Agustín. Agustín de Hipona y Santo Tomás. Como te dije, patrística y escolástica, ¿no? ¿Y primero quién es? La patrística. Y si es primero la patrística, ¿quién es primero? ¿Agustín o Tomás? Agustín de Hipona, ¿vale? Con su libro Confesiones,
Culminó la cristalización de la filosofía griega al afirmar la relación platónica entre cuerpo y alma. Recuerda que él es no discípulo, pero sí se influenció en Platón. Y si se influenció en Platón, lo que hace es reafirmar la unión cuerpo-alma. Nada más, ¿está bien? Luego, ¿quién está? Tomás de Aquino, ¿está bien? En la escolástica. ¿Y qué nos dicen? Que el alma es la forma del cuerpo, pero el alma es inmortal. Eso es lo que añado. El alma inmortal. ¿Está bien? Su libro es La Suma Teológica. Luego viene el Renacimiento, una época muy corta. ¿Quién es? ¿Quién es él? Él es Luis Vives. ¿Y qué nos decía Luis Vives? Recalca la importancia de la comprensión de la mente humana para la educación, la filosofía, la política y sobre todo la ciencia, muchachos. ¿Está bien? Y Goclenius acuñó el término psicología. Recuerda eso. Goclenius, psicología. Nada más. Recuérdatelo así. Luego, ¿quién viene? La edad moderna. Y ya te dije que en la edad moderna, ¿quién está? El racionalismo, empirismo, criticismo. Si es el racionalismo, ¿quién está? Él es René Descartes. ¿Está bien? René Descartes. Y propone las ideas innatas. ¿Y qué son las ideas innatas? Las ideas innatas son los que nacen contigo mismo. ¿Está bien? Que al nacer ya tienes conocimiento. ¿Y tú crees que eso es posible? Sigamos. Lo más importante de Descartes es que une al cuerpo y al alma o la mente en una glándula del cerebro, o más conocida como la glándula pineal. Eso sí, subrayalo, eso es lo que siempre viene. Frente al innatismo cartesiano, ¿quién se opone? El empirismo. Recuerda que en el racionalismo, tú cómo formas conceptos o cómo adquieres conocimiento en base a la razón, pero en el empirismo, con John Locke, tú formas el conocimiento en base a qué? A la experiencia, ¿vale? Y él está en contra del innatismo cartesiano. ¿Por qué? Rechaza las ideas innatas. ¿Y qué quiere decir eso? Que él dice, ¿sabes qué? Yo no creo que el ser humano venga con ideas innatas al mundo, sino que el ser humano nace como una tabula rasa, sin nada, pero él construye el conocimiento en base a qué? A la experiencia, al contacto social. ¿Está bien? Él escribió ensayos sobre el entendimiento humano y nos habla sobre los tipos de ideas. ¿Está bien? Ideas simples e ideas complejas. ¿Vale? Ideas simples, ¿por qué? Porque tú solo captas. Ay, creo que se me olvidó. A ver. Ideas simples porque tú captas o señalas lo que tus sentidos reconocen, como que es la manzana es rojiza, redondita, dulce y sobre todo jugosa. Pero eso solo son ideas simples. La idea es compleja, es darle un significado. Y ese significado es el concepto de manzana, ¿no? La idea de manzana. ¿Está bien?
Durante el siglo, durante el siglo XVII y el XIX, las ciencias naturales como la física, química, biología, con el uso del microscopio facilitaron a los fisiólogos, sobre todo, ¿no? Al descubrir funciones de la médula espinal y la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Ahí entra un fisiólogo muy importante, no porque estuviese en lo correcto, sino porque dio ideas para el estudio de. ¿Está bien? ¿Y de quién estoy hablando? Del padre de la frenología, Joseph Gall. ¿Está bien? ¿Y qué hizo? Como ves ahí, él estructuró la mente. Hoy tú conoces a los lóbulos del cerebro, ¿no? Por ejemplo, aquí que estoy señalando, a ver, aquí sería el frontal, por aquí estaría el temporal, por aquí el occipital y aquí sería el parietal. ¿Está bien? Hoy tú lo conoces así, pero en esos tiempos no era así, ¿verdad? Él dio una iniciación a todo esto, dándole, por ejemplo, denominaciones como cautela, codicia, esperanza, espiritualidad, imitación, conformidad. ¿Me entiendes? No es que él haya tenido la razón, sino que dio una idea para que mañana más tarde sea profundizado, ¿sí? Dio un bosquejo del cerebro humano en base a las funciones cerebrales o funciones cognitivas. ¿Está bien? Sigamos. Luego viene la psicofísica, y ahí encontramos a tu causa, Weber, ¿está bien? Weber y Fechner. ¿Y qué hizo Weber y Fechner? Verás, es la psicofísica. Físico tiene que ver con lo real, la naturaleza. ¿Sobre qué? Los umbrales. ¿Está bien? Los umbrales sensoriales. Weber y Fechner. ¿Vale? Weber, ahí conocemos la ley de Weber, ¿no? Que la cantidad de cambios necesarios para producir una diferencia apenas perceptible es directamente proporcional a la intensidad del estímulo inicial. También dijo que los ejercicios mentales y físicos pueden relacionarse en forma matemática. Ese es el aporte que dio Weber, introducirle la matemática. ¿Está bien? Y Fechner dio los umbrales, ¿no? Absoluto, diferencial, e hizo un método de límites, ¿no? Usando la música, ¿vale? A ver, por aquí. Creo que no se está viendo. Aquí está. Sigamos. Luego viene, y ahí sí viene algo importante, el nacimiento de una escuela. ¿Y en bajo a qué? ¿A qué conceptos? Gracias a un filósofo, como la mayoría. ¿Quién es este señor? Que creó el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Él es Wilhelm Wundt. ¿Está bien? Wilhelm Wundt, padre del estructuralismo. Ujú. Muy bien, Leí. Como te dije, creó el primer laboratorio de psicología experimental en el año de 1879. Esa es la única fecha que tienes que acordar. Su obra, Principios de Psicología Fisiológica, el objeto de estudio es la conciencia, el, el método, la introspección experimental o analítica, y crea la revista Estudio Filosófico. Pero ayúdate de su nombre. ¿Por qué? Estructuralismo. ¿Estudia la conciencia? Sí, pero ¿qué de la conciencia? La estructura.
¿Y cuál es la estructura de la conciencia? Las sensaciones, sentimientos y, y ¿qué más? ¿Mm? Sentimientos, ¿qué más? ¿Quién me ayuda? Sentimientos, Imágenes, imágenes, ajá. Imágenes, también sentimientos, sensaciones. ¿Vale? Ayúdate de la palabra estructuralismo, estructura de la conciencia, o átomos, se le llamó también así. Y Edward Titchener lo que hizo fue llevar el tema de estudio, ¿a dónde? A Estados Unidos. Es lo único que tienes que acordar de Titchener. ¿Está bien? Recuerda que los átomos de la conciencia son las imágenes, sensaciones y sentimientos. ¿Y qué estudia el estructuralismo? La estructura de la conciencia, o la conciencia en sí misma. ¿Vale? Y por ello ya es la etapa científica del siglo XIX, porque se desarrolla entre 1832 y 1920, exactamente, ¿cuándo? En el 1879. Pero no te pido que te memorices fechas. Ninguna universidad pide fechas, a no ser que sea realmente importante. ¿Cómo esta? 1879, grábatela. Luego, ¿qué viene? El funcionalismo. Y si yo te digo funcionalismo, ¿tú qué me dirías que sería el objeto de estudio? ¿Mm? podría ser la función de la conciencia. Exacto. Y yo quiero que te... Porque en el libro, o en los libros está eh, el pragmatismo, solo eso. Pero no, yo quiero que tú asocies la palabra con el nombre de la escuela. Si te digo que estudia la conciencia, estudia la función de la conciencia, ¿para qué? Recuerda que el filósofo era fiel a Darwin. ¿Y Darwin qué hacía? ¿La ley de qué? De la evolución en base a qué? En la adaptación al medio, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el objeto de estudio? La función en la función de la conciencia para adaptarse al medio, ¿vale? ¿Quién fue? William James, ¿vale? Es el primer psicólogo nacido en Estados Unidos. La obra, Principio de Psicología, y el método fue una, sobre todo introspección, ¿está bien? Pero no sé por qué marcan introspección. Y lo importante es que se crean los cuestionarios o los primeros test psicológicos, ¿vale? Aquí dice, mira, adaptación a la conciencia. Y también puso el concepto de arco reflejo, ¿no? Que eso mañana más tarde igual lo vas a ver en los temas, ¿no? John Dewey. Y el esquema mental era estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Uy, creo que se fue. Bueno. Un ratito, creo que se mueve. Ya, sigamos. Esto juega es muy importante. ¿Por qué? Porque juega mucho al establecer un estudio, el esquema en el cual se basa. Por ejemplo, ya veremos más adelante que en el conductismo solo fue estímulo-respuesta. Y en el neoconductismo, estímulo-objeto-respuesta. Y en eso hacen base toda su investigación. ¿Vale? También tenemos a James Angeli, que decía que era la psicología de las funciones mentales. La mente humana crece y se desarrolla a medida que pasan los siglos. Algo así como la epistemología genética de Piaget.
Algo así. Luego, ¿quién viene? La reflexología. Y si yo te digo reflexología, ¿a qué te suena? Si cambias la X por la J. Reflexo no, sino reflejos, ¿eh? ¿Reflejo qué? Reflejos condicionados. ¿A partir de qué? ¿Un estudio en dónde? En el sistema, en ese caso fue en el sistema digestivo de un perro. Exacto. En el sistema digestivo de un perro. Pero generalmente es el sistema nervioso. ¿Vale? Su método fue la observación y la experimentación. Pero fue un fisiólogo ruso. Yo quiero que tú me digas el nombre. ¿Tú quién crees que hizo ese experimento del perro y la salivación? ¿Mm? Pablo, Exacto. Iván Pavlov. ¿Vale? ¿Y qué nos dijo Iván Pavlov? Él hizo el experimento del perrito, el hueso y las campanadas. ¿Está bien? El condicionamiento, ¿qué? Clásico, donde solo se basó en el esquema ER o estímulo-respuesta. Luego está Vladimir Bechsterev, que en sí él creó la reflexología como escuela científica, objetiva. ¿Está bien? E Iván Sechunov, que no es tan importante y lo que más te tiene que estudiar es a Iván Pavlov, ¿vale? Porque yo te puedo dar todo, sí, todo lo que tú quieras eh, en función a datos, ¿no? Pero lo más importante para mí es que sepas lo que realmente viene en un examen. Esto, por ejemplo, es relleno, Bechsterev y Sechunov. Lo más importante es Pablo, porque igual lo vamos a ver en el tema de aprendizaje, ¿vale? Tema así, el conductismo o behavior, pero en español, como hablas español, bien, ¿no? Behaviorismo, ¿ya? Behaviorismo. ¿Quién es él? John Watson. ¿Y qué habla John Watson? Que el objeto de estudio, ¿qué tiene que ser? Él hace un cambio radical a todo el estudio de la psicología. ¿Por qué? Porque como hemos podido ver, la psicología antes en qué se enfocaba? En la conciencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero él que dice, no, la conciencia no puede ser medible, ni observable, ni cuantificable. ¿Qué puede ser? La conducta. ¿En base a qué? ¿A qué método? ¿Y tú cómo ves, tú cómo estudias la conducta? En base a la observación, ¿no? Y a experimentar también, ¿vale? Él es el que hizo el famoso caso del niño Albert, del pequeño Albert. ¿Lo conoces? ¿O te cuento un poquito? Ya te cuento. No se peleen por hablar. El pequeño Albert, por ejemplo, él es el que usó el estímulo también, el esquema, perdón, estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque el niño Albert tenía entre 6 a 1 año, o año y medio máximo. Sin embargo, ¿cuál fue su experimento? Fue poner al niño Albert en el piso con sus juguetes y ¿y luego qué? Soltar un ratón. ¿Y tú qué crees? ¿El bebé se asustaba? No, no se asustaba. Pero eso hacía con cada repetición, solo ponerle al ratón. Pero luego le puso un objeto, digámosle objeto. ¿Por qué no? Porque solo es estímulo-respuesta. ¿Qué hizo? Le implementó un estímulo condicionado. ¿Y cuál era ese estímulo condicionado? Un golpetazo.
y no a él, no te asustes, sino un golpe para que tuviese ruido. Y ese ruido le hacía asustar. Y tras repetición y repetición, cada vez que aparecía el ratón, proponía un ruido, él no tenía miedo al ratón, pero luego le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía que cada vez que venía el ratón, se avecinaba un ruido que asustaba al pequeño Albert. ¿Está bien? Y luego hizo un experimento para poder quitar polvo. Pero eso ya es tema para otro capítulo. ¿Vale? Y él dice, ¿no? Rechaza la introspección y dice que la psicología es una rama experimental puramente objetiva de las ciencias naturales. ¿Y, y a qué se refiere con puramente objetiva? Es que tiene que tener o tiene que ser en base a la observación. Si tú no observas, por ejemplo, la conciencia, no puede decir que estudias eso. En cambio, hay que estudiar la conducta, ¿no? En base al estímulo R, ¿vale? No te olvides. Luego viene el más conocido, psicoanálisis. Bueno, ya creo que sabes quién es, ¿verdad? Es el famoso Sigmund Freud, que como teoría yo no lo acepto mucho. ¿Sabes por qué? Porque Freud, para hacer sus teorías, se drogaba y coincidentemente puede su teoría coincidir, ¿ya? Pero yo no lo veo para nada científico. Sin embargo, tú di que sí, el objeto de estudio es el inconsciente. El método, el análisis de sueños y las asociaciones libres de palabras. Cuando te digo análisis de sueños, es el típico, ¿no? Que vas al psicólogo, terapista, psicoanalista, te recuestas en tu sofá y él está sentado apuntando todo. ¿Está bien? Lo que tú has soñado, por ejemplo. Y las asociaciones libres es cuando, por ejemplo, él te muestra una imagen y él te dice, dime lo primero que se te venga a la mente. Ahí hay una palabra que no está bien dicha. Es el inconsciente, sí, el objeto de estudio es el inconsciente, sí. Pero ¿de qué forma? El inconsciente de manera sexual. ¿Está bien? Porque como puedes ver, él plantea el concepto de complejo de Edipo. ¿Y qué es el complejo de Edipo? Es cuando el niño está enamorado de la mamá. ¿Está bien? Luego, ¿quién viene? Esto fue un boom, ¿ya? Porque como dice, fue una fase de reelaboración teórica y metodológica. ¿Por qué? Porque Gestalt, apúntalo al costado, ¿qué significa? Forma o totalidad también. ¿Está bien? Forma o totalidad. ¿Y qué estudia? La percepción y el aprendizaje. ¿Y cuál es obviamente su método? Tiene que ser experimental y en base a la observación. ¿Está bien? Representante, el que propuso las leyes de la percepción fue Max Wertheimer. ¿Está bien? Y él es el prácticamente que dice todo es más que la suma de sus partes. Y Wolfgang Kohler. ¿Y qué nos dice Kohler? El aprendizaje, ¿por qué? Por insight. ¿O por qué? Descubrimiento. ¿Vale? También está el Kafka, que habla sobre el fenómeno Fichte. ¿Y tú qué me puedes decir del fenómeno Fichte? ¿Qué es el fenómeno Fichte? No sé si habrás visto en los cines la cartelera que, por ejemplo, hay una película y a los bordes hay luces, ¿no? Que se mueven, pero no se mueven. Es un movimiento aparente. El fenómeno phi significa movimiento aparente, porque ¿qué es lo que realmente hace? Es prende y apaga una luz secuencialmente, ¿me entiendes? Está bien, ¿no?
Si estás ahí, ¿verdad? Kafka, fenómeno fin. Luego, ¿qué viene? Recuerda que para Villarreal solo hay escuelas, pero las escuelas, recuerda que son cerradas, son dogmáticas, no aceptan otro punto de vista. Para San Marcos viene lo que es los enfoques. ¿Por qué? Porque los enfoques son abiertos, aceptan tu opinión, pero para ti, recuerda, escuelas a secas. ¿Está bien? Y una escuela para ti es el neoconductismo, donde el representante no me digas Watson, ¿no? Ya murió. ¿Quién está? ¿El más importante quién es? ¿Tolman? No. Skinner. ¿Rutherford? No. Skinner, obviamente. ¿Por qué Skinner? Porque él basó su experimento en, en la caja de Skinner. Sí la conoce, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay una paloma o un ratón encerrado en una caja y tiene que presionar un botón para que salga su comida y pueda alimentarse. ¿Vale? Un ratito, por favor. Ya creo que sí. Ya. Y obviamente subraya, tienes que poner el condicionamiento operante por refuerzo en base a qué? Al esquema estímulo, objeto, respuesta. ¿Vale? Es lo que más te tienes que acordar de Skinner, el reforzamiento y el castigo. Clark Hull, ¿qué decía? Que decía entender el comportamiento implica un conocimiento profundo de cómo aprende el organismo, cómo se adapta, entre comillas, y propone el sistema hipotético deductivo, ¿vale? Y que decía Edward Tolman, que la continuidad entre las especies permiten derivar reglas generales de comportamiento a partir de animales. Y ahí está el famoso laberinto, ¿no? Donde hay a una ratita, tú le enseñas a que pueda solucionar ese laberinto para que pueda comer, ¿vale? Ahorita pasamos a la otra diapositiva. Un ratito, muchachos, por favor. Luego del neoconductismo, ¿qué es lo que viene? El neopsicoanálisis o enfoque psicodinámico. ¿Y aquí quién está? Freud, no, ya murió ya. Su discípulo, Carl Jung. ¿Está bien? ¿Y qué decía? Que el individuo es primeramente social y no sexual. Él está en contra de eso con Freud. ¿Por qué? Como tú puedes ver en el psicoanálisis, el individuo se estudia el inconsciente, pero de manera sexual. Aquí no. Jung dijo, ¿sabes qué? El inconsciente se estudia de manera social. Y los motivos sociales y culturales son más poderosos que los sexuales. ¿Por qué? Uy, se salió. Porque para Carl Jung, la psicología, ¿qué es? La psicología es analítica, ¿vale? Un ratito, muchachos. Carlos,
Eso, ahora sí. Sí, sí están viendo, ¿verdad, chicos? ¿Perdón? ¿Sí, sí? Sí, sí, profesor. Wow. Eso. O hablo sobre, como creo que sí dando la clase solo. Ya. Hay tres representantes, pero el más importante y que debería subrayar sobre todo es Carl Jung, porque habla sobre la psicología analítica, el inconsciente de manera colectiva y propone un arquetipo nuevo. Recuerda que Freud que propuso el complejo de Edipo, ¿sí o no? Pero aquí Jung propuso el complejo de Electra, donde la madre, donde la niña se enamora del padre. ¿Está bien? ¿Y quién dijo? ¿Qué dijo Alfred Adler con respecto a psicología con la psicología del individuo? Que es que tiene un complejo, pero ¿de qué tipo? De inferioridad, ¿vale? Y Karen Horney decía que básicamente la ansiedad básica, ¿no? Que es la neurosis, es el producto de la dificultad del niño para desenvolverse en un mundo potencialmente hostil. Luego, ¿quién viene? El humanismo. Y en esa corriente o escuela hay dos representantes, Abraham Maslow y ¿quién más? Carl Rogers. Y Abraham Maslow habla sobre la pirámide de necesidades o pirámide de Maslow, que decía que el hombre no es un animal que es dominado por sus instintos, sino que es un hombre íntegro en base a sus valores y que debe llegar a su autorrealización, ¿vale? Y por eso propone, ¿no? Su pirámide de jerarquías de necesidades, donde primero tiene que satisfacer las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, la aceptación social, autoestima, y si llegas al más alto es la autorrealización, ¿vale? Y luego, ¿quién está? Rogers, ¿sí o no? ¿Y qué propone su terapia no directiva centrada en el cliente o el paciente? Lo mismo. Y dice que los seres humanos son poderosos arquitectos de sí mismos, ¿vale? Luego, ¿quién viene? El cognitivismo. Y dentro del cognitivismo, lo más importante, créeme, son Piaget, Vygotsky. Auswell no tanto, pero Piaget y Vygotsky sí lo son. Es cognitivismo o teoría del procesamiento de la información. ¿Por qué? Cognitivismo viene de la palabra cognocer. ¿Y qué conoces? Los procesos mentales. ¿Qué procesos mentales? Procesos cognitivos. ¿Está bien? Por eso cognitivismo. El estudio de los procesos mentales que nos permiten elaborar, producir y entender la información para interactuar en el medio. Los procesos cognitivos son los factores más importantes para la conducta. Y sí, tienes razón, porque tú no puedes interactuar si tú primero no prestas atención a algo o primero haces un proceso de sensación y percepción, ¿no? Que ya he dicho, se dan de manera continua. Frente a ello te dije que está Piaget, un más, Vygotsky y Auswell. Auswell, ¿vale? ¿Y qué nos dice Piaget? Recuerda que él habla sobre la teoría de la epistemología genética. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Con constructivismo endógeno. Y a la par y contraria, ¿quién está? Lev Vygotsky, ¿sí o no? ¿Y qué decía Vygotsky? ¿Cómo se llamaba su teoría? Se llamaba constructivismo exógeno. ¿Y por qué? Para Piaget, no sé si recuerdas, que él habla que el ser humano pasa por cuatro etapas. La etapa sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales.
Pero para Vygotsky es mucho más importante el contexto social. Y dice que tú aprendes por tu sociedad. ¿Está bien? Él plantea un enfoque histórico-social del origen de los procesos psíquicos. Y Auswell habla sobre el aprendizaje, pero de tipo significativo. ¿Vale? Eso sería todo con respecto a la teoría. ¿Qué más le podríamos agregar? Si es que queremos verlo así, ¿no? Porque esto es solo una introducción al curso porque es un tema aún, ¿vale? Vamos a usar ahorita proyecto una diapositiva más. ¿Vale? Ya. A ver. Ya. Aquí tenemos un hoja en blanco. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? A ver, voy a anotar. A ver. A ver, un poquito. No, sí. Aquí agregué una diapositiva para hacer un resumen y retroalimentar. Así que vamos depende, pues, a una pizarra. ¿Vale? Espero lo notes. Yo sé, ¿vale? Ya hemos hablado de la psicología. ¿Está bien? Pero ¿por qué te digo? ¿Cómo definimos la psicología? Yo te dije, yo espero que no te hayas olvidado. ¿Mm? ¿Cómo podríamos definir a la psicología? ¿Mm? Para que lo tengas bonito, pues. Yo quiero que tú me digas las cosas, ¿no? Porque quieres el resumen, ¿no? Te voy a hacer un resumen ahorita en tu carita de todo lo que hemos tocado, para que tengas un esquema de cómo hacer tu resumen. Primero, ¿de qué viene? Proviene de la palabra, a ver, ¿me dices? ¿Me apoyas? Hay que hacer esto juntos. Yo te respondo, tú me contestas, ¿sí? ¿Qué te dije en todas estas diapositivas? ¿De qué palabras vienen? ¿Mm? De psique y de la palabra logos.
¿Está bien? ¿Y qué hilos? Pero, ¿qué es lo que más me importa? Que realmente, ¿cuál es su significado científico? ¿Cuál es su definición científica? ¿Mm? Vamos, ayúdame, ayúdame. Yo sé que tú puedes. ¿Mm? ¿Ciencia? ¿Me dices o no? Sí, ¿no? Podría ser, profesor, es una ciencia social que se ¿Ya? encarga de estudiar los procesos mentales, cognitivos, afectivos y conativos. Ujú. ¿Solo eso? Y con la forma como se manifiesta con nuestro entorno, con la En conducta. nuestra conducta. ¿Está bien? Porque así la psicología, así, estudiando solo procesos mentales, no llega a ser objetiva, sino tenemos que tener algo observable, algo medible. ¿Está bien? ¿Y qué es eso? La conducta humana. ¿Vale? Ya, ya tenemos este cuadrito. Aquí vamos a dibujar. Aquí. ¿Qué podemos decir? Entonces, tú sabes que la psicología tiene una historia. ¿Está bien? Pero además de historia, ¿qué tiene? ¿Tiene qué? Ramas. Y dentro de las ramas están las teóricas y aplicadas. ¿Está bien? Lo vamos a ver de manera muy leve, porque lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué más tiene? Un pasado. ¿Está bien? Igual ligado a la historia. Pero hablando de historia, ¿tú qué me podrías decir? Tiene dos etapas, ¿no? ¿Cuáles son? La precientífica y la científica. Eh, ¿Y quién está en la etapa precientífica? Aristóteles, por ejemplo, Platón, Weber, Descartes, John Locke, Luke.
Son locas, loco, can, ¿qué más? Etcétera, ¿verdad? Pero lo que más me importa es la científica. Porque, ¿qué año? Es el único año que tenía que acordar. Siglo XIX. ¿Cuándo comienza la etapa científica de la psicología? 1879. ¿Vale? ¿Con quién? Con Wundt. Con Wilhelm Wundt. ¿Pero qué? Escuela estructuralista. Luego, ¿quién le sigue? Funcionalismo. Luego, ¿quién viene? Reflexología. ¿Sí? Reflexología. Conductismo. Eh, ¿Cómo se llama? Conductismo. ¿Qué más? Psicoanálisis. La Chesca. ¿Qué más? Cognitivista Ujú. y humanista. Ahí viene el neo-psicoanálisis, el neo-conductismo, el humanismo, cognitivismo. ¿Está bien? Y recuerda que dentro de las ramas están las teóricas. ¿Y qué más? Las aplicadas. ¿Está bien? Y si yo te digo las teóricas, está el cognitivismo o psicología cognitiva. ¿Está bien? Pero si yo te digo aplicadas, tú ya sabes, ¿no? Psicología social. ¿Qué más? Psicología del deporte. ¿Sí? ¿Qué más? Psicología forense. ¿Sí? Psicología clínica, Obviamente, psicología clínica. ¿Qué más? educativa, por decir. Educativa. Y la más bonita de todas, organizacional. ¿Está bien? Este es como un repaso de todo lo que hemos tenido. Pero más obviamente centrándonos en la historia. Vamos por las preguntas, ¿sí? Yo sé que quieres saber más. Estás muy participativo. Así que yo quiero que me lo demuestres con las respuestas de tus preguntas. Se queda un minuto a ver qué tal. Se queda un rato, un minuto nada más, para terminar con las preguntas. Porque están sumamente sencillas. Yo sé que tú puedes.
Ya, mucho tiempo. Espero hayas revisado. Vamos con las preguntas, ¿sí? Recuerda, mira, que aquí está tu material, ¿no? Yo lo que te he dado es todo un resumen. Bueno, he dicho que resaltes el resumen, porque obviamente no te vas a aprender todos los datos. Yo te voy a dar lo que viene, ¿vale? Recuerda chequear tu material. Y si puedes, imprímelo y resáltalo. ¿Por qué? Porque es mejor así, para que ahorres tiempo, quizá también. Y si no, pues haz tus apuntes a mano, que también ayuda bastante, ¿vale? Está muy bonito, está bien explicado. Tú tienes que venir leyendo un día antes tu material, para que solo complementes y para que se te quede como aprendizaje que significativo. ¿Y quién habla de eso? Ausubel. ¿Está bien? Ya comencemos. Sustancia del hombre que no puede ser medida y se puede realizar experimentación alguna. Vamos, vamos. ¿Están ahí, chicos? ¿Están ahí? A ver, creo que sí. B. Obviamente que el alma. B de ciclo. ¿Sí? Dos. Creador de la corriente psicológica del funcionalismo. Está fácil. ¿Sí? ¿Quién? William James. Está bien. Muy bien. Vamos a- Un ratito. Sí. Ya. Aquí es William James. ¿Está bien? Fisiólogo soviético ruso, que realizó sus estudios sobre reflejo condicionado, subrayo, reflejo condicionado o condicionamiento clásico, Iván Pavlov. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, Levi. El estudio de la conducta observable y medible desarrollada por Darwin, no, nada que ver. Fechner, psicofísica, sí. René Descartes, no. Wilhelm Wundt, no. Enano, Watson, ¿por qué? Conductismo, ¿vale? Conductismo. 5. Se considera como método para la investigación de procesos anímicos y procedimiento terapéutico de perturbaciones psíquicas. Subraya la palabra perturbaciones psíquicas. ¿Y cuál marcas? Funcionalismo no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Subraya terapéutico también. Si te dice terapéutico y perturbaciones psíquicas, ¿qué marcas? Psicoanálisis. ¿Está bien? Muy bien, David, gracias. 6. A ver, Rebeca. A ver, ya.
6. Movimiento psicológico que reconoce la importancia tanto de la conciencia como la conducta considerada como totalidades. Recuerda, totalidades, totalidades, ¿vale? ¿Qué marcas? Gestalt. ¿Por qué? Porque recuerda que Gestalt significa totalidad y forma, ¿vale? Sí, violento lo marcas, ¿vale? Se le considera como fundador de la psicología experimental. ¿Quién? ¿Quién fue el que creó el estructuralismo? Psicología experimental. Wilhelm Wundt. ¿Por qué? Porque recuerda que el método que usó Wilhelm Wundt fue introspección, pero ¿de qué tipo? Experimental. Y fue el primerito. Fue el primerito, ¿sí? 7 es Wilhelm Wundt. 8. La influencia de la religión cristiana en los estudios de la psicología tuvieron como representantes a Santo Tomás, San Abelardo, San Agustín, A y B o A y C. ¿Qué marca? A y C, sino Santo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. ¿Vale? ¿Qué más? Corresponde a la psicología cognitiva. Se relaciona con la psicología existencial. No tiene nada que ver. Se concreta en el pensamiento creador. Puede ser. Se da la epistemología genética. Puede ser. ¿Por qué no? Estudia el inconsciente, nada que ver. Es el psicoanálisis. La conducta es medible y observable. No. No es el conductismo. Está entre la B y la C. ¿Tú qué dices? ¿Qué me marcas? ¿Qué me marcas? Yo no, porque alguien de la psicología cognitiva, representante, ¿quién es? Piaget, ¿sí o no? Y Piaget tiene como nombre de su teoría la epistemología genética, ¿vale? Muy bien, resto. A ver, vamos bajando. La 10. A ver. mm, ya. Las configuraciones y formas, ya, te dijo todo. Subrayalo, mira. Te dijo todo, ¿no? Y no es posible que no la marques. Las configuraciones y formas. Esa es clave para una corriente. ¿Qué marcas? No, no. Funcionalismo no es, ¿eh? Recuerda que ¿qué? Gestalt, ¿qué significa? Forma, forma o totalidad. ¿Está bien? Recuerda siempre eso. El funcionalismo no puede ser, porque ¿qué estudia? La función adaptativa de la conciencia. El psicoanálisis estudia el inconsciente. El factorialismo no tiene nada que ver. Y el experimentalismo no, pues. Podría ser, pero era Gestalt. ¿Por qué? Porque es más objetivo, es más específica la respuesta. ¿Vale? 11. Relacionen lo incorrecto, lo incorrecto. ¿Qué marcas? Creo que está loco. La conducta estudia, el conductismo estudia la conducta, no la percepción. La inconsciencia o el inconsciente.
condicionamiento, reflexología, está bien. Sensaciones, estructuralismo, está bien. Adaptación, funcionalismo, está bien. 12. Relaciona el fundador o representante correcto a las siguientes corrientes psicológicas. Pavlov, funcionalismo, no. Watson, estructuralismo, no. Dewey, conductismo, no. Más abajito. Coca Gestalt, ¿sí o no? Claro. Coca Gestalt. La socialización significa tendencias instintivas, nada que ver, ¿sí o no? Tendencias efectivas, no. Participar en el trabajo, no. Obviamente que adaptarse al medio social. Uno se adapta y aprende, uno en función a su proceso cognitivo. ¿Está bien? 13 debe. 14. La moda como fenómeno social que impere en los grupos es un factor de imitación. ¿Está bien? Imitación. Sí, muy bien. El hacerse obsequios en los cumpleaños, brindar en fiestas, vestirse con traje oscuro cuando es un velorio, es la manifestación de costumbre, ¿vale? No es un hábito, no es imitación, es una costumbre. Como por ejemplo, celebrar Navidad, es costumbre. O ir en mes santo, octubre, ¿no? Porque saben, ¿no? Que es mes santo. Dice. Y a ver la 16. Ya, la 16, ¿qué dice? Las dificultades que aparecen dentro de la sociedad se llama conflictos sociales. Está regalada esa, porque las demás no tienen nada que ver. Las escuelas psicológicas de enfoque biológico es, ¿qué marcas? Psicoanálisis, no, inconsciente. Fenomenología, no, nada que ver. Eso es de Immanuel Kant. Reflexología o psicología genética. ¿Qué marcas? ¿Qué marcas le digo? La reflexología, profesor. Claro, ¿por qué? Porque tú estudias los condicionamientos, ¿sí? Pero en base a qué? Al sistema nervioso. ¿Está bien? De acuerdo. Sistema nervioso, ¿está bien? Jean Piaget basa sus estudios intelectuales en la psicología. Te dije que tenía un nombre. ¿Qué Psicología te dije? genética. Ajá, exacto. Ujú. Su teoría se llama epistemología genética. 19 y último. Representante del neoconductismo. ¿Watson es del neoconductismo? No, señor. Thorndike, no. Tolman, no. Titchener, no. Skinner, con lo que es el conocimiento operante o instrumental. Exacto. Y utiliza el EOR, ¿vale? Eso sería todo, chicos. Una pregunta que tengan, por favor, déjenmelas aquí. Yo se las puedo responder. ¿Todo bien? ¿Desean que les pase ahorita el PowerPoint? Sí, profesor, por favor. Ahorita se los envío.
Recuerden que tienen que poner todo de su parte desde el tema uno. ¿Por qué? Porque luego dices, no, el tema uno es muy fácil. El siguiente estudiaré, o la siguiente, o terminando 6 meses. Créanme que no. Estudien siempre desde el primer día, porque es cargoso, porque es necesario si que quieres ingresar. Yo lo que les recomiendo es estudien lo máximo y cuando venga una CEPREVI o la próxima CEPREVI, postules. ¿Y qué más? Métete un ciclo paralelo acá. En Previ, haz un ciclo paralelo. Y te van a dar los picos. ¿Y por qué? Porque prácticamente de eso se trata, de competir. Y tú puedes competir si tienes todas las armas, que es tu conocimiento. Y en 3 meses se podría aprender, obviamente, pero si pones todo de tu parte. ¿Está bien? Obviamente, yo acepto lo virtual, sí, solo sí, vives muy lejos. Pero si no, ven, la verdad que presencial te va a nutrir bastante. Vas a aprender bastante y quizá no estés mm, distrayéndote, porque es normal que te pueda distraer. Estás en proceso de formación todavía. Eso sería todo de mi parte, chicos. Pues, ¿sí? Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Sí, tiene 5, claro. Llámale al rey.
I don't care who wanna tear me apart. I don't care. It's in the sky, it's in the sky for the stars.
'cause you're a sky full of stars. Oh, die in your arms. She can lie to the Lord against God. The Lord give you my heart. I don't care what tear you apart. I don't care. In the sky, 'cause in the sky full of stars. I think I see.